Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 37 que se llama Shlach Leja, que significa envía de parte tuya o envía tú. La liyá de hoy es la número 1 y esta lectura se encuentra en Números capítulo 13, verso del 1 al 20. Bueno, vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad, que nos des convicción de pecado, que nos ayudes, Padre, a entender de tu palabra, que abres a nuestros corazones, que hables también a nuestra alma, principalmente para ser renovada, transformada por medio de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que seas tú limpiando la atmósfera, Señor. También, Padre eterno, quitando todo bloqueo, todo aquello que el enemigo quiera venir para entretenernos o distraernos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Exaltado sea tu nombre por siempre y para siempre. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ok, vamos a leer hasta el verso 20. Ahí está. Y la palabra del Eterno dice, espías enviados a Canaán. Entonces, el Señor habló a Moisés. Tú mismo envía a hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Enviarás un nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas y eran sus nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jori, y de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Zebulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de los hijos de José y de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de, hijo de Gemali, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Nahdi, hijo de Bashpi, de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Así se llamaban los nombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, suban allá, al Negev, después suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es en la tierra que viven, si es buena o mala, o cómo son las ciudades en que habitan, si son como el campamento, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, ¿hay ahí árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era de los tiempos de las primeras uvas maduras. Bueno, aquí estamos viendo los espías, los nombres de los espías que fueron enviados a Canaán. Vemos que el Señor le dice a Moshe, tú mismo envía hombres a fin de ¿qué? De reconocer la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. El Señor le dijo, ve a reconocer la tierra. Entonces, dice, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de los jefes de ellos. Ya después los mencionan, ahí hacen un desglose de quiénes son sus padres y quiénes son los líderes, más bien dicho, y quiénes iban a ser enviados, el nombre y de quién eran hijos. Ahora, a Moisés le dice, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, ¿qué les dijo Moisés? Suban allá al Negev, después suban a la región montañosa.
Les está dando dónde tienen que ir exactamente. Les está diciendo que vean cómo está la tierra, si la gente que habita es fuerte o débil, si son pocos o muchos. ¿Por qué se necesitaba saber esto? Porque a partir de aquí ellos iban a saber por dónde llegar. Al saber la cantidad de estas personas, es una táctica de guerra. Al saber cuántas personas hay ahí, si son muchas, si son pocas, eh, de esto iba a depender lo que iba a pasar más adelante. Em, También les dice que tienen que ver si la tierra es buena o mala, si son ciudades en que habitan y si son como campamentos abiertos, o sea, son ciudades, son campamentos, son abiertos, tienen fortalezas, están fortificados. O sea, es una táctica de guerra simplemente, querer saber y conocer el terreno para ellos empezar a formar por dónde van a llegar, qué es lo que van a hacer. Entonces, yo creo que de mi parte no hay mucho que decir. Aquí está diciendo que aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces, él quiere saber también si el terreno es fértil o estéril, pero es algo que el Señor les está dando. Yo creo que ahí también Moisés nos muestra parte de la humanidad que él tiene, porque en la parasha anterior vemos que cuando llegan las codornices, antes de, les decía, decía Moshe, pero ¿cómo es esto? Necesitamos muchos pescados, necesitamos muchos peces para alimentar a toda esta multitud, necesitamos, bueno, en pocas palabras, que necesitaban mucho alimento y el cual no estaba ahí. Entonces, es ver que Moisés también tenía parte de su mente, había partes que aún tenía que estar trabajando en la fe, porque él podía estar diciendo lo que veía y decir y cuestionarse, pero ¿cómo lo vas a hacer? No entiendo, necesitaríamos muchos pescados, necesitaríamos mucho ganado, pero más sin embargo aquí vemos nuevamente algo que el Señor no le dijo si la tierra era fértil o estéril. El Señor simplemente, ¿cuál fue el mandato que le dio? Reconozcan, envía hombres a fin de qué, con el objetivo de reconocer la tierra de Canaán. Ese era el objetivo. El Señor no le puso más, pero más sin embargo, Moisés, como humano, porque nosotros somos humanos y también cometemos errores, vemos que él estaba preguntándose, pero ¿cómo vamos a ver si la tierra es fértil, si no es fértil? Pero si el Señor se las está entregando esa tierra y va a ser fértil. Cuando tú tienes la fe ya procesada, trabajada, entonces tú dices, si el Señor lo prometió que nos va a dar esto, él nos lo va a dar y si la tierra no es fértil, él va a hacer que lo fértil empiece a dar frutos. Entonces, ese es mi comentario hasta este momento. Ok, bueno, aquí comenzamos una nueva por allá en esta semana, en el libro de Números. Continuamos del versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 20, ¿leíste? Ok. Bueno, pues aquí vemos y comenzamos con un mandato de enviar espías. Eh, Vemos aquí que la nación estaba en el umbral o en la entrada de la tierra de Israel. Y Moshe les indica que este era el momento de conquistar esa tierra. Pero sucede algo muy grave antes de ello porque hay, hay esta orden de enviar dos espías y no cualquier persona, era gente de alto rango en ese tiempo, gente que estaba encargada de sus tribus en los cuales ellos confiaban y por eso es que los enviaron. Entonces vemos que esta parte de los espías nos trae muchas preguntas, porque si el Señor ya les había dicho que esa tierra
era una tierra buena, una tierra próspera. ¿Por qué era necesario enviar esos espías? ¿Acaso la promesa de Dios no bastaba para que ellos pues creyeran y confiaran? Eh, ¿Y por qué también Dios le permite a Moshe que envíe estos espías? Y si él estaba de acuerdo, si Moshe estaba de acuerdo en esta operación, en esta asignación de enviar esos espías, ¿por qué después él le echa la culpa al pueblo de haberlo solicitado? Porque aquí en esta parte no nos explica mucho. No es sino hasta que lleguemos al libro de Deuteronomio donde vamos a encontrar más detalladamente lo que sucedió, porque ahí Moshe nos explican que Moshe presentó esta solicitud que la gente le estaba pidiendo a él. Y entonces vemos que el pueblo se presenta ante Moshe para pedirle que mande a gente a que explore la tierra. Aquí no nos dice nada porque la palabra empieza con que el Señor habló a Moshe diciéndole que enviara a los espías, pero aquí no nos dice la parte donde el pueblo fue y le dijo a Moshe que necesitaban ir a explorar la tierra para ver si en realidad era como el Señor les había dicho. Entonces no es hasta que lleguemos al libro de Deuteronomio donde vamos a encontrar esa parte. Entonces vemos que más adelante Moshe va a dar una descripción más o menos parecida acerca del poderío de esas naciones cananeas que estaban esperando a los israelitas para combatir, para pelear. Entonces, am, ¿por qué entonces los espías son castigados por haber dicho algo parecido a lo que Moshe después va a expresar? Son muchas preguntas que salen o que acontecen después de estos eventos. Y vemos que esto sucede eh, inmediatamente después de un incidente en el cual Miriam estaba hablando mal de Moshe y ella sufrió un castigo, pero vemos que el pueblo no aprendió de esa experiencia que sucedió. No sé si el demás pueblo no supo, porque sabemos que a ellos los apartaron y hablaron con ellos, pero asimismo ellos expresaron mal de la tierra que ellos iban a recibir. Empezaron a hacerse menos, empezaron a decir que no iban a poder. Entonces, pues era como una calumnia también lo que estaban ellos haciendo. Y entonces, pues hubo consecuencias por ello. Vemos que Moshe estaba de acuerdo con esta petición que le habían hecho, porque el Señor le dice, si así lo deseas, no sé cómo dice en el tuyo, en el 2. Tú mismo envía hombres a fin de que conozcan la tierra que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las Ahí tribus. dice diferente, dice tú mismo envía. En esta traducción que yo tengo dice envía si así lo deseas.
como en última instancia el Señor le está dejando la última decisión a Moshe, como diciendo, si tú crees que eso es conveniente, está bien. Y él les está dando esa instrucción de que solamente tienen que explorar la tierra que él les va a dar. Y ya después Moshe les empieza a dar más preguntas y traer más información. Entonces vemos que inclusive Moshe empieza a orar por, por Josué cuando le cambia, ahí es cuando le cambia su nombre, ¿no? Aquí no dice. Porque en el mío dice que de la tribu de Efraín se llama él Osea, hijo de Nun. Entonces, él ora por él para que tenga para que haya favor ante los ojos del Señor y sea, pues, su reporte bueno. Pues así sucedió. Entonces, ellos querían ver si había gente buena, si había gente justa que los pudiera ayudar, me imagino, o no sé qué es lo que ellos pensaban, porque pues estaba más que claro que las cosas que el Señor hablaba con Moshe eran más que la verdad, y si Él les estaba prometiendo una tierra fértil, una tierra que en donde ellos iban a poder habitar tranquilamente, pues ellos debían de confiar en el Señor. Claro que no iba a ser fácil la conquista porque sabemos que tenían que pelear, no era las cosas fáciles así como en charola de plata para que ellos pudieran nada más llegar y habitar. Sí, creo que de las cosas más difíciles que tenemos como humanos es el confiar en el Señor en el momento cuando nosotros vemos todo lo contrario. Ahí es cuando se prueba nuestra fe. Entonces, aquí vemos que y aprendemos que de estos espías, que su entendimiento estaba basado en el raciocinio, en el intelecto. Eso es lo que yo percibo. Y no tan solo de él, sino vemos también el líder que es Moisés, que también estaba basado en su intelecto. Eh, o sea, ya empezando desde ahí, el intelecto era el que estaba influenciándolos, pero simplemente la orden era reconocer esa tierra. Y yo lo veo así. Se tiene que reconocer la tierra porque para reconocer, para entrar tú a conquistar una tierra, tienes que tener la cartografía de esa zona, las entradas, las salidas, las fortalezas, si hay un lugar donde no pueden entrar, y tienen que ir a lo seguro. Ya conociendo eso, ellos ya pueden empezar a avanzar de cierta forma. Pero aquí más adelante vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con esos espías. Bueno, vamos a terminar, voy a dejar de compartir. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, por esta parashá. Te pedimos que nos sigas dando entendimiento y nos ayudes a poder comprender, Padre, cuál es tu voluntad, cuál es tu mandato, para poderlo hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano,
y que nuestra confianza crezca en ti cada día, Señor. Ayúdanos a ver tus maravillas, abre nuestros ojos espirituales y que seas tú obrando en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día o tarde o noche y no olviden darle like y compartir. Bendiciones y shalom.